Me faltaba por hacer este ejercicio ahora, que de hecho no lo terminé cuando estábamos en clase. Simplemente había explicado un poquito en términos generales cómo funcionaban estas dos superficies. Entonces, ahora vamos a desarrollarlo con más calma. Así que, bueno, en este caso, en este ejercicio me está pidiendo, o sea, me pide justamente los límites de integración de, de una cierta región. Y esa región es una región que está encerrada justamente por dos superficies. En este caso, por este cono de acá y por este cono de acá. Entonces, primero para poder comprender cuáles son los límites de integración, ya sea en coordenada cartesiana, cilíndrica o esférica, hay que entender cómo funcionan estas superficies. Entonces, usualmente lo que yo suelo hacer es dibujarlo. Entonces, empezar a darle ciertos valores y ver cómo es el comportamiento de esta superficie. Entonces, primero que todo hay que comprender que estas de acá son dos conos, porque justamente satisfacen la ecuación de un cono. Entonces, recordemos que la ecuación de un cono viene dada por z al cuadrado igual a una cierta constante, digámosle a, y x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, usualmente si uno dibuja esto, por ejemplo, pongamos en i igual a 0. Entonces aquí me quedaría z cuadrado igual a x cuadrado. Entonces si yo dibujara esto en el plano xz, porque ahí me encuentro en el i igual 0, entonces esto va a ser, al fin y al cabo, bueno, esta parte de acá simplemente va a ser una ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque si yo aquí le aplico la raíz, me queda z de raíz de a y el valor absoluto de x. En este caso el valor absoluto se divide en dos rectas. Se divide una recta que va a ser con positivo y otra recta que va a ser con negativo. Entonces si yo dibujara estas dos rectas, justamente acá obtendría algo así. Obtendría algo de este estilo y algo de este estilo. Entonces donde aquí este numerito a va a ser como la pendiente. Bueno, aquí me faltó, como la apliqué la raíz, aquí me faltó la raíz de a y raíz de a, x. Entonces, al fin y al cabo, este numerito a tiene que ver con la pendiente justamente del cono. Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría z igual a raíz de a x y de acá me quedaría z igual a menos raíz de a x. Entonces, uno ya empieza a ver que justamente se va satisfaciendo la forma de un cono. Por ejemplo, si parto esto en i igual 0, justamente me da algo de este estilo. De hecho, si uno aquí pusiera, por ejemplo, para x igual a 0, sería exactamente lo mismo. Nuevamente tendría aquí z cuadrado igual a i cuadrado. Así que nuevamente, por ejemplo, si aquí grafico con respecto a y z, bueno, aquí antes lo hice con respecto a x y z, ahora lo estoy haciendo con y z. Entonces nuevamente obtendríamos la misma recta. Tendríamos una recta así y otra recta así. Y de hecho uno lo puede hacer con cualquier plano que uno quiera cortar sobre esta superficie. Uno siempre va a obtener como una figura como esta. Entonces justamente, en términos generales, si veo esta superficie en el espacio x y z, justamente se obtiene aquí un cono. Un conito así. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta ecuación aquí y acá. La única diferencia es que aquí tenemos un poco cambiadas las variables. Pero ahora la vamos a ver bien. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación de acá tenemos x igual a 2 raíz de i al cuadrado más z cuadrado. Es decir, tengo x cuadrado igual a 4 i cuadrado más z cuadrado. Entonces veamos que justamente aquí se está satisfaciendo la ecuación del cono. Veamos que esta se parece mucho a esta. La única diferencia es que, como dije, aquí tengo que cambiar un poco la variable. Por ejemplo, aquí tenía z. Por ejemplo, aquí tenía z. Y aquí tengo x. Por ejemplo, y aquí tengo z. Y aquí tengo el x. Entonces están un poco cambiados. En este caso, TA sería justamente ese cuadrito de ahí. Así que aquí, usualmente si están un poco cambiadas las variables, lo que yo al menos suelo hacer es, por ejemplo, en un principio uno tiene siempre uno eje escrito de esta forma. Entonces, por ejemplo, si están cambiado un poquito las letras, como en este caso, aquí como que el X está jugando el papel del Z. Entonces, yo suelo escribir aquí el X. ¿Y cómo hago eso? Bueno, tomo justamente la recta que uno ya tiene y aquí la rotamos. Entonces, por ejemplo, si la roto así,
sería como, en este caso, el eje Y el que se encontraría como en Z, que jugaría justamente el papel de Z. Entonces, si lo vuelvo a rotar, tendría como ejemplo justamente el X en Z. Bueno, aquí voy a darle un poquito de vuelta porque me quiero vuelta esto. Entonces aquí me quedaría Y, aquí me quedaría Z y aquí me quedaría X. Entonces, de esta forma, aquí voy a tener un cono, en esta parte de acá. Entonces aquí tendría, por ejemplo, un cono. Tengo un cono, pongámoslo con rojo mejor. Tengo un cono acá y dibujado de esta forma. Entonces, bueno, si aquí si yo lo dibujara de esta forma, es como si tuviera el cono aquí. Como si fuera algo así. Pero yo estoy acostumbrado como a hacerlo así, a como dar vuelta un poquito los ejes. Entonces, nosotros sabemos que justamente esta ecuación va a darnos esta superficie de acá. Y que de hecho, aquí en este caso, la pendiente de este cono debería ser 2. Porque, por ejemplo, si hago lo mismo que hice acá, por ejemplo, lo mismo que hice acá o acá, nos supongamos que nos tomamos z igual a 0. Entonces, en el z igual a 0, voy a tener aquí el plano x e y. Entonces, en el plano x y y voy a tener la ecuación, bueno, ya tengo esta ecuación de acá, y si aquí reemplazo el z igual a 0, se me va toda esta parte de acá, y simplemente me queda x igual a 2y. Bueno, voy a tener una recta y la otra recta que va a ser con negativo. Entonces, la con positivo va a ser una cosa así, y la con negativo va a ser una cosa como así. Entonces esta de acá sería con x igual a 2y y esta sería con x igual a menos 2y. Entonces justamente como que este numerito nos dice cómo va a ser la pendiente que tenga el cono. Entonces eso con respecto a una superficie. Entonces ya comprendemos cómo funciona una. Ahora hay que comprender cómo funciona esta otra superficie de acá. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces yo tengo esta ecuación de acá. Tengo 10 menos 2 raíz de y cuadrado más z cuadrado. Entonces, aquí claramente no tengo un cono, porque por ejemplo aquí yo puedo tirar el 10 para el otro lado. Y me quedaría aquí x menos 10 igual a menos 2 raíz de y cuadrado más z cuadrado. Entonces ahora sí, elevo esto al cuadrado. Tengo aquí x menos 10 al cuadrado igual a 4 y cuadrado más z cuadrado. Es decir, casi la misma ecuación que vimos recién, pero la diferencia, de hecho escribí aquí, la que vimos recién era x cuadrado igual a 4 y cuadrado más z cuadrado. Esto es un 4 aquí, que lo escribí como un i. Entonces, fíjense que es muy parecida esta de esta. La única diferencia es que el x tiene aquí un menos adentro del cuadrado. Y esto porque al fin y al cabo nos está diciendo que el cono, tengo aquí un cono que se encuentra desplazado. ¿Se encuentra desplazado hacia dónde? Bueno, se encuentra desplazado 10 unidades hacia arriba. Por ejemplo, este menos de aquí me dice que se está desplazando hacia arriba el cono. Entonces en realidad tengo, por ejemplo, en el mismo espacio que dibujamos recién, en vez de tener el cono así, voy a tenerlo un poquito más arriba, como por acá. Y donde aquí, este puntito aquí sería x igual a 10. Entonces como que se desplaza un poquito. Que de hecho se comporta igual como una circunferencia. No sé, cuando un ejemplo tiene una circunferencia, nosotros sabemos que esto es una circunferencia de radio r centrada en 0. Pero por ejemplo, si lo queremos centrar en otro punto, no sé, si lo quiero centrar aquí en el x0 al cuadrado, así al cuadrado igual a r. Entonces, por ejemplo, esto de acá es como si tuviera la circunferencia centrada en un puntito x0. Bueno, x0, 0. El coma 0 corresponde ahí. En cambio aquí simplemente lo tengo centrado en 0. Entonces aquí ocurre lo mismo. Como que el hecho que tenga aquí un menos 10 me está diciendo que justamente el cono se está desplazando hacia arriba, en el eje X. Y otra cosa que nos está diciendo justamente esta ecuación que nos dieron en un principio, algo sutil es este menos de acá. ¿Y por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, si tomo esta ecuación de acá y vuelvo hacia atrás, es decir, en los procedimientos, voy a tener algo así. Voy a tener, por ejemplo, x menos 10 al cuadrado igual a 4y al cuadrado más z cuadrado. Es decir, si rebobino, aquí me quedaría x menos 10 igual a más menos raíz de y al cuadrado más z cuadrado. Entonces si yo aplico la raíz me aparece un más y un menos. Aquí simplemente tenía un menos.
Entonces el más me va a decir que tengo un cono que está apuntando hacia arriba y el menos me dice que tengo un cono apuntando hacia abajo. Entonces, como ejemplo, si yo hiciera aquí el dibujo, tengo aquí Y, aquí tengo Z y aquí tengo X. Entonces, esto me está diciendo de que en el 10, aquí en X igual a 10, tengo un cono en la parte positiva que está apuntando hacia arriba. Bueno, aquí puse 0, esto era 10. Ahí sí. Entonces tengo un cono aquí que está apuntando hacia arriba. Pongamos aquí con color azul. Entonces tengo ese cono que está apuntando ahí. Y tengo otro cono que va a ser con signo negativo que está apuntando hacia abajo. Entonces aquí tengo un cono apuntando hacia arriba y otro cono apuntando hacia abajo. Entonces lo que el ejercicio me está pidiendo es la región que encierra justamente una superficie, en este caso esta superficie de acá, con esta otra superficie. Entonces nosotros sabemos que esta de acá, la anterior que vimos, es una cosa así. Y la que tenemos ahora es una cosa así. Entonces esta es la región que nosotros tenemos que estudiar, en la que se encuentra encerrado. Así que justamente aquí, sí, aquí sí escribimos, por ejemplo, que si juntamos las dos superficies del enunciado, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar aquí X, bueno, este no era X, este era Y, Z, X. Entonces aquí yo tenía un conito que está centrado en el 0. Y tengo otro cono que está aquí en X igual a 10, que apunta hacia abajo. Y esto, de hecho, estos dos se van a intersectar en un punto. Ahí vamos a ver en qué punto se van a intersectar. Entonces, esta va a ser la región R, en la que yo tengo que estudiar justamente los límites de integración. Entonces, ahora estudiemos el problema en las tres coordenadas. Estudiémoslo en la coordenada cartesiana, estudiemos la coordenada cilíndrica y en las coordenadas esféricas. Y veamos cómo se va a ir comportando cada una de las variables de esta coordenada de acuerdo a esta región. Entonces partamos con la coordenada cartesiana. Así que voy a ir a la otra página. Entonces pongamos aquí coordenada cartesiana. Cartesianas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver hacia el dibujito. Yo tenía algo así. Yo tenía algo así. Así. Pongamos un poquito más así. Esto un poquito más abajo. Entonces aquí yo tengo, como les dije, una superficie. Esta superficie de acá. Y tengo otra superficie acá. Y estas chocan aquí en un puntito. Y ya vamos a ver qué puntito es. Entonces, como le dije, esta era la región. Entonces aquí tengo Y, aquí tengo Z y aquí tengo X. Entonces, nos podemos dar cuenta que en coordenada cartesiana el X siempre se va a mover dentro de la región desde la superficie esta de acá hasta esta superficie de acá. Entonces, por ejemplo, si aquí me tomo un cierto Y, Z, entonces al estudiarlo justamente la superficie, el X se va a mover desde aquí, desde la primera superficie, la que tengo marcada con rojito, hasta la superficie que se mueve, o sea, hasta la superficie que aquí tengo con azul. Entonces, por ejemplo, para otro puntito, por ejemplo, parte acá y se mueve hasta acá. Como ejemplo, otro puntito parte acá y llega hasta acá. Y así. Entonces, como que siempre parte en una y choca en la otra. Así que esto nos dice que justamente X se mueve entre la primera superficie que estudiamos y la segunda superficie. Entonces, recordemos que la primera superficie yo escribí que justamente era 2 raíz de y cuadrado más z cuadrado. Es decir, esta es la con rojo. Y tengo otra que va a ser x igual a 10 menos raíz de y cuadrado más z cuadrado. Y esta es la que está dibujada con azul. Entonces le dije justamente que el x se mueve entre esta superficie y esta superficie. Así que esto nos dice que x se va a mover entre la de abajo, es decir, esta de acá, y cuadrado más z cuadrado, y esta otra acá, 10 menos 2 raíz de y cuadrado más z cuadrado. Ahora que sabemos cómo se mueve el x, podemos estudiar cómo se mueve el y, o sea, el y y el z. Entonces, ¿cuál es la idea siempre cuando estoy estudiando integrales múltiples? Cuando estoy estudiando estas regiones.
La idea es siempre cuando estoy estudiando estas dos variables, estudiarlas en la región en la que más se mueva justamente esta variable. Entonces, ¿en qué región se mueve más? Se mueve más justamente en esta parte de acá. De hecho, aquí se mueve más, por ejemplo, que en esta parte de acá. O en esta parte de acá. O incluso ahí, que es mucho más pequeñito. Entonces, en esta región de acá se mueven con mucha más libertad el X, o sea, el Y y el Z. Así que estudiamos justamente en ese sector los límites de integración de Y y de Z. Entonces, primero tenemos que estudiar en qué punto se intersectan. Así que primero intersectemos estas dos superficies y de ahí estudiamos justamente su límite de integración. Entonces, pongamos aquí, veamos en qué momento si en qué momento se intersectan. Así que tengo que tomar justamente las dos ecuaciones, esta de acá y esta de acá, y tengo que jugar un poquito con estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que esto nos dice que esta parte de acá va a ser igual a x. Así que aquí podríamos, por ejemplo, reemplazar el x. Entonces, ocupando estas dos ecuaciones, tenemos que x es igual a 10 menos 2x. Ya que reemplacé, como les dije, esta igualdad la reemplacé acá. Bueno, en realidad, esta igualdad la reemplacé acá. Así que si yo aquí despejo el x, me va a quedar que x es igual a 5. Entonces, en el plano x igual a 5, justamente se tiene la intersección. Así que aquí si vuelvo a hacer el dibujito, bueno, mejor lo copiamos. Entonces, esto significa que en ese puntito de acá, donde justamente se produce esta intersección, aquí tengo x igual a 5. Entonces vamos a estudiar el y y el z, su límite de integración dentro de esa región. Así que en x igual a 5 voy a tener aquí el plano. De hecho, vamos a dibujarlo, ¿no? Aquí vamos a tener el plano este de acá. Que en este caso va a ser un eje, va a ser y en el otro eje va a ser z. Entonces aquí tengo, como les dije, el x igual a 5. Entonces, esta parte de acá corresponde justamente a esta parte de acá. Entonces, como que estuviera estudiando el problema en ese plano. Entonces, aquí tu ejemplo tuviera el y y aquí tuviera el z. Entonces, fíjense que aquí, bueno, aquí yo dibujé una circunferencia. ¿Y por qué dibujé una circunferencia? Porque justamente ahí, al igualar, al hacer esta intersección, se obtiene una circunferencia. De hecho, veámoslo. Por ejemplo, bueno, aquí podríamos tomar, como nos dio 5, podríamos aquí reemplazar el 5 y darnos cuenta que justamente se tiene una circunferencia de un cierto radio. Entonces, escribamos acá, como ejemplo, si tomamos esta ecuación, aquí nos va a quedar x igual a 2 raíz de y al cuadrado más z cuadrado. Entonces, si yo aquí reemplazo el 5, me va a quedar 5 partido en 2 raíz de y cuadrado más z cuadrado. Que al final esto va a ser lo mismo que 5 cuadrado partido en 2 cuadrado. Entonces me queda aquí y cuadrado más z cuadrado. Así que justamente tengo la ecuación de la circunferencia. Esta acá es la ecuación de la circunferencia. De radio igual a 5 partido en 2. Así que aquí tengo justamente un radio de 5 partido en 2. Entonces, aquí el z, como tengo esta ecuación de la circunferencia, el z se mueve desde este sector hasta este sector. Entonces, por ejemplo, no sé, para un cierto y, el z parte acá y llega hasta acá. Como ejemplo, para este otro y, el z parte acá y llega hasta acá. Entonces siempre choca desde acá hasta esta otra superficie de acá. Entonces esta de aquí se obtiene justamente de la ecuación de la circunferencia. Y esta también se obtiene de la ecuación de la circunferencia. De hecho, uno obtiene dos soluciones. Una para esta y otra para esta. Entonces justamente despejemos esta parte de acá. Tomemos esta ecuación. Así que si yo, por ejemplo, despejo aquí el z de esta ecuación de la circunferencia, bueno, aquí puedo tirar el y para el otro lado. Entonces me va a quedar, lo puedo pasar restando, entonces me queda z cuadrado igual a y menos 2, o sea, y partido en, ¿por qué digo y? 5 partido en 2 al cuadrado menos y cuadrado. Entonces aquí si yo aplico la raíz, me queda z es igual a más menos
raíz de 5 partido en 2 al cuadrado menos i cuadrado. Entonces, la parte positiva corresponde a esta parte de acá y la parte negativa corresponde a esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá corresponde justamente a la raíz de 5 partido en 2 al cuadrado menos i cuadrado. Y esta otra parte de acá, pongámosle aquí otro color, esta parte de acá corresponde a menos raíz de 5 partido en 2 al cuadrado menos i cuadrado. Así que esto nos dice que el z se va a mover desde esta ecuación, es decir, desde acá, hasta esta otra ecuación. Entonces esto nos dice que z se mueve desde esta raíz de acá con el signo positivo y esta otra con el signo negativo. 5 partido en 2 menos i cuadrado. Entonces ahí tengo los límites de integración para z. Y solo me quería ver el tema de los límites de integración para i. Entonces con el i es súper sencillo, porque como tengo una circunferencia de radio 5 partido en 2, entonces aquí tengo justamente el radio. Entonces aquí llega 5 partido en 2. Y aquí llega hasta menos 5 partido en 2. Entonces el i siempre se va a estar moviendo entre menos 5 partido en 2 hasta 5 partido en 2. Siempre se va a mover en ese máximo rango. Así que también aquí podemos decir que el i se va a mover entre 5 partido en 2 hasta menos 5 partido en 2. Entonces ahora ya tenemos todos los límites de integración. De hecho, la región R, si la escribimos en coordenada cartesiana, va a ser la región en que el i se mueve justamente entre estos límites que acabamos de escribir. El z también se mueve entre estos límites que acabamos de escribir, que de hecho vamos a copiar. Y el x también se mueve entre los otros que escribimos por aquí. ¿Dónde está? Está por acá. Aquí está. Bueno, aquí lo escribí un poquito mal, parece. Sí. Entonces un poquito más acá. Ahí sí. Siempre me pasa lo mismo, como que suelo escribir un poco más las cosas. Entonces el x se mueve entre esta otra parte de acá. Entonces esa sería la región de integración. Así que justamente la integral nos debería quedar de la siguiente forma. Bueno, aquí tienen el f de x, z, que es una función arbitraria que no conozco. El x, como dije, se va a mover entre esta raíz hasta esta otra raíz, menos 2 raíz de i cuadrado más z cuadrado. El z se va a mover entre esta otra raíz, que va a ser con el 5 partido en 2 al cuadrado, menos i cuadrado. Y aquí entre la raíz de 5 partido en 2 al cuadrado, i cuadrado. Y el i se va a mover entre menos 5 partido en 2 hasta 5 partido en 2. Así que estos serían los límites de integración si es que vemos este problema desde el punto de vista de la coordenada cartesiana.